Y bueno, luego tenemos la función que nos retorna una lista con los números antes de determinado índice. Por ejemplo, tenemos una lista 7, 8, 9, 0, 1, 2 y el índice 3. El índice 3 vendría en el número 0, 1, 2, 3, en el número 0. Entonces nos tienen que retornar la lista con los números antes del número 0, 7, 8, 9. Bueno, entonces para comprenderlo, cómo se hace este proceso, miramos. Entonces empezamos a retirar los números luego del índice. En este caso eliminamos el último, eliminamos el 2 y nos quedó 7, 8, 9, 6. Bueno, al seguir eliminaríamos el 1 y posteriormente el 0. Como vemos aquí, no es simplemente como eliminar el primero, que ya tenemos la función predefinida rest, sino que estamos eliminando el último elemento de la lista. Por eso, entonces, antes de hacer esta función, debemos hacer una función auxiliar que nos devuelva la lista sin el último elemento de ella. Bueno, entonces respecto a la función auxiliar lista sin último elemento, tenemos un caso, bueno, el caso de la lista vacía, en donde pues nos va a retornar la lista vacía también. Pero por ejemplo, la lista que tiene solo un elemento también nos retornaría la lista vacía, ya que pues al quitarle el elemento último, que es el único elemento que tiene, nos daría vacío. Entonces la primera parte de la función nos quedaría así. Le puse función sin último, recibe la lista. Entonces si la lista está vacía o si el resto de la lista está vacía, eso quiere decir que si la lista tiene solo un elemento, entonces nos va a retornar la lista vacía. Y si no, pues como la idea es retornar la lista sin el último, igual vamos a hacer un const del primero de la lista y le vamos a mandar a ese const como segundo argumento la recursión de sin último, pero con el resto de la lista. Así de esta manera pues va a seguir haciendo la recursión y construyéndose con el primero de cada lista que entre a la recursión hasta pues que ya sea un vacío y me retorna una lista vacía, de esa manera quitando el último de la lista. Entonces ahora vamos a probar esta función. Bueno, entonces probándola, le ingresamos una lista 1, 2, 3, 4, 9. Se supone que tiene que retornar 1, 2, 3, 4 efectivamente. Si le ingresamos una lista con un solo elemento, nos va a retornar vacío. Aquí nos debería dar 9, 8. Sí, está bien. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos la función auxiliar, pues debemos mirar cómo está trabajando acá la función que se supone que va a hacer la lista con los números antes de un índice. Entonces, bueno, aquí vimos cómo se va disminuyendo la lista, pero ya no con el resto, quitándole el primero, sino el último. Eso ya lo cogimos con la función que acabamos de hacer. Ahora, pues nos falta establecer un caso de parada para esa función. Esta función debe parar aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí no, pues no estamos disminuyendo el índice ni nada. Va a seguir siendo 3. Es decir, que va a parar cuando el largo de la lista sea igual al índice. De esta manera nos quedaría, bueno, la función se llama antes del índice, que recibe un índice y la lista, y la condición de parada es si el largo de la lista es igual al índice, entonces pues va a retornar esa lista, ¿no? Acá nos damos cuenta de que como no estamos normando el índice ni nada, entonces cuando el largo de la lista sea igual al índice es porque ya terminó, ya nos debe retornar la lista. Y si no, pues va a ser la recursión. Aquí como vemos que se está haciendo, no es con el resto de la lista, sino aplicando nuestra función auxiliar, ya que nos está quitando la cabeza de cada lista, sino el último. De esta manera, la parte recursiva sería el else, en donde tenemos llamado a la función antes y, que es esta, donde le vamos a mandar índice, y en vez de hacer el resto de la lista vamos a llamar a nuestra función sin último, que lo que
hace esta función, que fue la que anteriormente hicimos, es sacar la lista sin el último elemento. Ahora lo que nos queda es probar esta función. Bueno, al probar esta función ingresamos un índice 3 y esta lista, el índice 3 en esta lista es 0, 1, 2, 3, es el 8, es decir que vamos a sacar los números antes del 8, 1, 2 y 0, efectivamente lo está haciendo. Si lo hiciéramos con 5, por ejemplo, tendría que retornarme 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los números del 1 hasta este nuevo 1, 2, 0, 8, 9 y efectivamente lo está haciendo. Entonces ya tenemos nuestra función que nos retorna los números antes de ese índice. Y bueno, en lo que estábamos en el paso 3, ahora lo que nos queda simplemente es unir las dos listas antes y después del índice del menor con el fin de eliminar el menor de la lista, que este era nuestro objetivo inicial. En este caso el menor de la lista es el 0. Y bueno, entonces el menor de esta lista es 0, que tiene un índice en la lista 2. Entonces, bueno, aplicando pues todas las funciones que hemos hecho, la que haya el índice, la que haya el menor, luego la que haya la lista antes del índice, la que haya la lista después del índice. Lo único que nos queda es unir todas esas funciones, usar todas esas funciones con la finalidad de obtener estas dos listas antes y después del índice y unirlas. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, entonces usando todo lo que ya hemos creado antes, llega nuestra función elimina menor, la cual recibe una lista. Y bueno, al probarla nos damos cuenta de que efectivamente elimina el menos 10, que es el menor de esta lista. Si por ejemplo lo quitáramos de aquí, tendría que eliminar el menos 5, 8, 9, 4, 3, 56 y efectivamente está bien. Entonces lo que hice en esta función elimina menor simplemente fue usar todas las funciones que ya habíamos creado y pues como lo principal, digamos que fueron las dos listas antes del índice y después del índice, pues se unieron con un append, que pues el append está en la librería que se usa para listas aquí en JavaScript, ¿no? También el append lo que hace es unir dos listas, ¿no? Entonces por eso recibe inicialmente la primera lista, que es sacada por antes sí, y luego la segunda lista con después sí. Recordemos, antes sí recibe un índice y una lista. Entonces antes sí, de acá tiene la lista como segundo parámetro y como primer parámetro es un índice, pero el índice lo va a calcular con la función que habíamos hecho índice, que índice también recibe una lista y un número, un elemento de esa lista que va a ser el menor de la lista. Y lo mismo con después sí, exactamente lo mismo. Entonces ya teniendo la función que nos elimina el menor de una lista y la función que haya el menor de una lista, ya solo nos queda hacer la función principal. Y bueno, como lo último que nos queda es hacer la función principal, que es la ordenar, que solo recibe una lista. Aquí tenemos los dos casos de parada. Si la lista está vacía, pues va a retornar una lista vacía. Si la lista tiene un solo elemento, es decir, que el largo de la lista sea igual a 1, para retornar la lista no hay que ordenar nada, porque pues una lista de un solo elemento está ordenada. Y ahora vamos al caso recursivo. El caso recursivo sería empezar a hacer la lista con el menor de la lista y como el segundo parámetro se le pasaría ordena, una función, un llamado recursivo a ella misma, pero no con toda la lista, sino con elimina menor de la lista, es decir, con toda la lista eliminando el menor. Y eso sería todo. Vamos a probar. Bueno, aquí tengo unos números desordenados del 0 al 9. 1, 2, 0, 9, 8, 3, 4, 6, 7, 5. Y efectivamente lo que me retorna mi función ordena, eso es la lista ordenada de menor a mayor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, ese sería todo el proceso
para ordenar una lista con recursión.